Ella sollozaba con ambas manos sobre su vientre abultado. Las lágrimas corrían por sus mejillas dejando rastros de rímel negro. Su voz temblaba cuando habló. Señoría, estoy de 6 meses. 6 meses embarazada del hijo de este hombre. Y él me está abandonando. A mí y a nuestro bebé. Se niega a asumir responsabilidad. Me dejó sin nada, sin casa, sin dinero, sin apoyo. Por favor, necesito que la justicia proteja a mi hijo. Miré a la mujer sentada en el estrado, 29 años según el expediente. Nombre: Cristina Velasco Ruiz. Cabello castaño recogido en cola. Vestido de maternidad azul claro que enfatizaba su embarazo. Rostro de ángel sufriente. Imagen perfecta de madre vulnerable. Luego miré al hombre sentado del otro lado de la sala. 35 años. Nombre: Javier Mendoza Torres. Ingeniero civil. Rostro demacrado por falta de sueño. Ojos rojos de llorar. Manos apretadas hasta que los nudillos se ponían blancos. Cuando le di la palabra para responder, su voz salió como explosión contenida. Señoría, eso es mentira. Mentira absoluta. Ese bebé no es mío. No puede ser mío. Cuando nos casamos en enero, ella ya estaba embarazada. Me lo ocultó. Me hizo creer que el bebé era mío cuando yo sabía que las fechas no concordaban. La confronté hace 2 meses y confesó que había estado con otro hombre antes de conocerme. Ahora dice que el bebé es mío solo para sacarme dinero. Cristina gritó entre sollozos. Eso es mentira. Mentira cruel. El bebé es tuyo, Javier. Lo sabes. Tienes miedo de ser padre y por eso inventas estas historias horribles. Javier se puso de pie. Su abogado intentó calmarlo, pero él continuó. Señoría, tengo pruebas, mensajes de texto donde ella admite haber estado con su exnovio en noviembre. Nuestro matrimonio fue en enero. Ella dice estar de 6 meses ahora en junio. Las matemáticas no cuadran. Ordené silencio golpeando el mazo. Esta era mi 15ª audiencia del día. Llevaba 23 años como jueza de familia en Barcelona y había visto incontables casos de paternidad disputada. Pero algo en este caso me inquietaba, algo que no podía identificar todavía. Me llamo Isabel Torrente, tengo 51 años. He dedicado mi vida a proteger a los vulnerables en disputas familiares. Madres abandonadas, niños sin apoyo, padres negando responsabilidad. He visto lo peor y lo mejor de las familias. Pero en todos esos años he aprendido algo crucial. Siempre hay señales, pequeños detalles que revelan verdad o mentira. Y en este caso, las señales estaban ahí. Solo necesitaba tiempo para verlas claramente. Cristina, dije con voz calmada, ¿tiene documentación médica que confirme su embarazo? Por supuesto, señoría. Sacó una carpeta de su bolso. Mi abogada, una mujer joven llamada Patricia Ruiz, se acercó y entregó los documentos. Certificado médico, ultrasonido, análisis de sangre, todo parecía oficial. Revisé los papeles mientras la sala esperaba en silencio. Certificado firmado por Mónica Suárez. Fecha 15 de abril. Diagnóstico: embarazo de 21 semanas. Ultrasonido adjunto mostrando feto en desarrollo. Todo correcto en apariencia. Pero entonces noté algo. La firma de la doctora parecía extraña, demasiado perfecta, demasiado uniforme, como si hubiera sido escaneada. ¿Puedo contactar a esta doctora para verificar?, pregunté. Cristina pareció dudar por fracción de segundo. Luego respondió rápidamente. Por supuesto, señoría. Está el número en el certificado, pero ella está muy ocupada. Quizás tarde en responder. Entonces Javier intervino. Su abogado, un hombre mayor llamado Eduardo Campos, le dio permiso. Señoría, hay algo más. Cristina me mostró un ultrasonido diferente hace 3 meses. Dijo que era de 8 semanas, pero cuando comparé las fechas con los documentos que acaba de presentar, no coinciden. Si estaba de 8 semanas en marzo y ahora dice estar de 24 semanas en junio, las cuentas no dan. Las matemáticas básicas no funcionan. Cristina lo miró con odio. Tú no entiendes cómo funcionan los embarazos. Los doctores ajustan las fechas. Es normal. Pero su voz había perdido algo de convicción. Vi el primer resquebrajamiento en su fachada. Ordené un receso de 2 horas. Necesitaba verificar información. En mi despacho, con mi asistente Clara, comenzamos a investigar. Clara tenía 32 años y era extraordinaria, encontrando detalles que otros pasaban por alto. Llama a esta Mónica Suárez.
Le dije pasándole el certificado. Quiero confirmar que ella atendió a Cristina Velasco. Clara marcó. Esperamos. Una recepcionista respondió. Clínica Suárez, buenos días. Clara explicó que llamaba del juzgado para verificar información de paciente. La recepcionista puso en espera. 3 minutos después volvió. Disculpe, pero no tenemos registro de ninguna paciente llamada Cristina Velasco. ¿Está segura de que es esta clínica? Clara confirmó el nombre y dirección que aparecían en el certificado. La recepcionista insistió. No existe registro, y además ladra Suárez. Está de licencia médica desde febrero. No ha atendido pacientes en 4 meses. Colgamos. Miré a Clara. El certificado es falso. Clara asintió. ¿Quiere que investigue más? Sí. Busca todo sobre Cristina Velasco, matrimonios anteriores, embarazos registrados, cualquier cosa. Mientras Clara investigaba, yo releí el expediente completo. Javier y Cristina se conocieron en diciembre en una aplicación de citas. Salieron 3 veces. En la tercera cita, Cristina dijo estar enamorada. Propuso matrimonio rápido. Javier, recién salido de relación larga y dolorosa, se dejó llevar por la emoción. Se casaron en enero en ceremonia civil pequeña. 2 semanas después del matrimonio, Cristina anunció el embarazo. Javier estaba extasiado. Siempre había querido ser padre, pero a medida que pasaban semanas, empezó a notar inconsistencias. Cristina rechazaba ir juntos a citas médicas. Decía que prefería ir sola porque él la ponía nerviosa. Los ultrasonidos que mostraba nunca tenían nombre impreso, solo imágenes genéricas. Cuando Javier sugirió cambiar de doctora para segunda opinión, Cristina se enojó violentamente. Finalmente, en abril, Javier encontró mensajes en el teléfono de Cristina. Mensajes con un hombre llamado Fernando. Mensajes que databan de noviembre. Mensajes íntimos que sugerían relación sexual activa. Cuando confrontó a Cristina, ella primero negó, luego admitió haber estado con Fernando, pero juró que había terminado antes de conocer a Javier. Pero las fechas no encajaban. Javier contrató detective privado. El detective confirmó que Cristina y Fernando habían estado juntos hasta diciembre, días antes de que ella conociera a Javier. Más aún, el detective descubrió que Cristina había intentado que Fernando asumiera paternidad primero. Fernando había rechazado. Dijo que nunca había tenido relaciones sin protección, que no podía ser el padre. Entonces Cristina lo dejó y encontró a Javier, un hombre con buen trabajo, departamento propio, ahorros, un objetivo perfecto. Cuando Javier descubrió todo esto, pidió divorcio inmediatamente. Cristina respondió demandando manutención para el bebé que según ella era de él. Exigía 3.000 euros mensuales, hasta que el niño cumpliera 18 años, más la mitad del departamento de Javier, más gastos médicos. En total casi $500,000 de euros en 18 años. Clara volvió a mi despacho con carpeta gruesa. Encontré algo, señoría. Cristina Velasco ha estado casada 2 veces antes. Matrimonio número 1, hace 5 años con Marcos Ibáñez. Duración 7 meses. Razón de divorcio registrada. Embarazo no deseado del esposo. Marcos pagó manutención durante 2 años. Matrimonio número 2, hace 3 años con Roberto Fuentes. Duración, 8 meses. Razón de divorcio, embarazo y esposo irresponsable. Roberto pagó manutención durante 1 año. Miré a Clara. ¿Hay registro de nacimiento de esos bebés? Clara negó con cabeza. Ninguno. Busqué exhaustivamente. No hay registro de nacimiento a nombre de Cristina Velasco en los últimos 10 años. Sentí el frío recorrerme la espalda. 2 matrimonios anteriores, 2 embarazos alegados, 2 hombres pagando manutención, 0 bebés nacidos, y ahora Javier el tercero. El patrón era claro. Cristina Velasco estaba usando embarazos falsos para extraer dinero de hombres. Se casaba rápido, anunciaba embarazo, exigía manutención, luego probablemente alegaba aborto espontáneo, o daba excusa para explicar ausencia de bebé, y pasaba el siguiente. Era fraude sistemático. Necesito hablar con los ex esposos. Dije, encuentra a Marcos Ibáñez y Roberto Fuentes. Llámalos hoy. Diles que es urgente. Clara asintió y salió. Yo me quedé mirando por la ventana de mi despacho. Barcelona se extendía bajo sol de junio. En algún lugar de esta ciudad, 2 hombres habían pagado por hijos que nunca existieron, y estaban a punto de descubrir que habían sido víctimas de depredadora calculadora. Cuando reanudamos la audiencia, enfrenté a Cristina directamente. Señora Velasco,
Llamé a la clínica de la Suárez, me informaron que ella no la ha atendido, que de hecho la doctora está de licencia médica desde febrero. ¿Puede explicar esto? El rostro de Cristina palideció pero se recuperó rápidamente. Debe ser error, señoría. Quizás la recepcionista se confundió. Yo definitivamente fui a esa clínica. No hubo error, continué. Me confirmaron que no existe registro de usted como paciente. Además, la firma en este certificado no corresponde a ningún documento oficial de esa clínica. Señora Velasco, este certificado es falsificado. Su abogada Patricia se puso de pie inmediatamente. Señoría, esa es acusación grave. Mi clienta es víctima aquí, víctima de esposo que la abandonó embarazada. Si hay confusión administrativa con la clínica, eso no cambia el hecho de que está embarazada. Miren su bien, está claramente en estado. La miré directamente. Señora Velasco, estoy ordenando examen médico independiente, inmediato, por doctora forense del juzgado. Si está realmente embarazada como alega, no tiene nada que temer. El pánico cruzó su rostro. Pero eso es invasivo, es humillante. No tiene derecho a obligarme. Tengo todo el derecho cuando hay sospecha fundada de fraude al tribunal. Respondí firmemente. El examen se realizará hoy. Ahora. Cristina miró a su abogada buscando salvación. Patricia intentó protestar. Señoría, esto es excesivo. Mi clienta está en estado delicado. El estrés podría afectar al bebé. Entonces debería cooperar para resolver esto rápidamente, dije. Guardias, por favor, escolten a la señora Velasco con la draga. Hernández para examen médico inmediato. Los guardias se acercaron. Cristina se puso de pie lentamente, su mano todavía en su vientre, su rostro mostrando miedo real por primera vez. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Javier me miró con esperanza mezclada con incredulidad. ¿Esto significa que tenía razón? Significa que vamos a descubrir la verdad, respondí, sea cual sea. El examen tomó 40 minutos. Cuando la Hernández volvió a mi despacho, su expresión lo decía todo. No está embarazada, dijo sin preámbulo. El vientre es prótesis, muy bien hecha. Debo admitir, gel y tela moldeada para parecer embarazo de 6 meses. Pero definitivamente falso. Hice ultrasonido completo. Su útero está completamente vacío. No hay embarazo. No hay bebé. Nunca lo hubo. Sentí la rabia subir pero la contuve. ¿Ella dijo algo? La doctora negó. Se quedó callada. Cuando confirmé que no había embarazo, no mostró sorpresa, solo resignación, como si supiera que eventualmente sería descubierta. Ordené que Cristina fuera traída de vuelta a la sala. Cuando entró ya no tenía el vientre abultado. Los guardias le habían confiscado la prótesis. Se veía pequeña con su vestido de maternidad ahora colgando vacío, derrotada, pero sus ojos mostraban algo más, no remordimiento, no vergüenza, solo cálculo, evaluando si todavía había forma de salir de esto. Me senté en mi posición de jueza. Miré directamente a esa mujer que había orquestado fraude tan despreciable, y hablé con voz helada. Señora Cristina Velasco, el examen médico confirma que no está embarazada, que nunca estuvo embarazada, que el vientre era prótesis. Además, he descubierto que este no es su primer intento. Ha usado el mismo fraude con al menos 2 hombres anteriores. Cristina abrió la boca para hablar pero levanté la mano. No he terminado. Va a ser acusada formalmente de fraude procesal, falsificación de documentos, estafa y perjurio. Va a enfrentar consecuencias penales, y voy a asegurarme personalmente de que cada hombre que ha victimizado sepa la verdad y pueda recuperar cada euro que le robó. Ahora tiene derecho a guardar silencio, pero le sugiero que empiece a decir la verdad. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos ha engañado con esta mentira? Silencio absoluto en la sala. Javier miraba a Cristina con mezcla de alivio y horror. Su abogada Patricia había cerrado su carpeta y se alejaba discretamente de su clienta. Incluso ella entendía que esto era indefendible. Cristina finalmente habló. Su voz ya no era dulce ni vulnerable. Era fría, calculadora. 3, dijo simplemente. Solo 3, y habría funcionado si este idiota no hubiera sido tan paranoico. La audiencia terminó con Cristina bajo custodia. Javier salió de la sala llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Clara y yo nos quedamos en mi despacho mucho después de que todos se fueran. Necesitábamos encontrar a Marcos y Roberto. Necesitaban saber que habían pagado por fantasmas, que habían sido víctimas de fraude elaborado,
y necesitaban justicia tanto como Javier. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, marqué el primer número. El teléfono sonó 3 veces antes de que un hombre respondiera. Hola, señor Marcos Ibáñez. Mi nombre es Isabel Torrente. Soy jueza de familia. Necesito hablar con usted sobre Cristina Velasco. Hubo silencio largo. Luego la voz del hombre temblorosa. ¿Qué hizo ahora? Esa pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber. Marcos sabía, en algún nivel, siempre había sabido que algo no estaba bien. Creo que es mejor que venga a mi despacho mañana, dije. Hay cosas que necesita saber, cosas que van a cambiar su vida. Y así comenzó la siguiente fase. La fase de reunir a todas las víctimas, de exponer completamente el sistema que Cristina había perfeccionado, de asegurar que nunca pudiera hacerlo de nuevo. Marcos Ibáñez llegó a mi despacho a las 9 de la mañana del día siguiente. Era un hombre de 34 años, delgado, con barba descuidada y ojeras profundas. Se sentó frente a mi escritorio con movimientos de alguien que ha aprendido a esperar malas noticias. Llevaba 5 años desde su divorcio de Cristina, pero podía ver que las heridas seguían frescas. Gracias por venir, señor Ibáñez, comencé. Sé que esto debe ser difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre su matrimonio con Cristina Velasco. Marcos asintió. Pregunte lo que necesite. Ya nada puede sorprenderme. Se equivocaba. Lo que estaba a punto de descubrir lo sorprendería, y probablemente lo destruiría un poco más antes de poder sanar. ¿Cuándo conoció a Cristina? Pregunté. Hace 6 años, respondió, en una conferencia de trabajo. Ella era coordinadora de eventos. Yo trabajaba en ventas de software. Fue encantadora desde el primer momento, atenta, divertida, interesada en todo lo que yo decía. Después de la conferencia me pidió mi número. Empezamos a salir. Todo fue muy rápido, demasiado rápido ahora que lo pienso. ¿Cuánto tiempo hasta que se casaron? 4 meses. Ella dijo que cuando sabes, sabes, que no había razón para esperar. Yo acababa de recibir un ascenso, tenía buen salario, había comprado un apartamento, estaba en buen momento de vida, pensé que había encontrado a la persona indicada. ¿Y el embarazo? Continué. Marcos apretó los puños. 2 semanas después de casarnos me dijo que estaba embarazada. Yo estaba extasiado. Siempre quise ser padre. Mi propio padre murió cuando yo era niño. Quería darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Cristina parecía igual de feliz. Empezamos a preparar la habitación del bebé. Compramos ropa, cuna, todo. Fue con usted a citas médicas. Marcos negó. Siempre tenía excusas. Que los horarios no coincidían con mi trabajo. Que prefería ir con su madre. Que yo la ponía nerviosa. Me mostraba ultrasonidos, pero nunca pude acompañarla. Una vez intenté sorprenderla yendo a la clínica que ella mencionó. La recepcionista me dijo que no tenían registro de ninguna Cristina Velasco. Cuando la confronté, ella lloró diciendo que yo no confiaba en ella. Me hizo sentir terrible. Me disculpé. ¿Qué pasó después? Pregunté aunque empezaba a conocer el patrón. A los 6 meses de embarazo, continuó Marcos con voz quebrada. Ella empezó a cambiar. Se volvió distante, fría. Peleábamos constantemente. Siempre era mi culpa según ella. Yo trabajaba demasiado, no la apoyaba emocionalmente, no estaba listo para ser padre. Un día llegué a casa y ella se había ido. Dejó nota diciendo que necesitaba espacio, que yo la estaba estresando y eso ponía en peligro al bebé. Intenté llamarla, no respondía. 2 semanas después llegaron papeles de divorcio. Mencionó qué pasó con el bebé. Marcos tragó saliva. Dijo que había perdido el embarazo. Aborto espontáneo a los 7 meses, causado por el estrés que yo le había provocado. Me sentí como el peor ser humano del mundo. ¿Y la manutención? Pregunté. Ella demandó por daños emocionales. Su abogado argumentó que mi comportamiento abusivo había causado la pérdida del bebé. No era verdad, pero no podía probarlo. Tenía miedo de que me acusara de violencia o algo peor. Mi abogado me aconsejó llegar a acuerdo. Pagué 50.000 euros, todo mi fondo de ahorro, más 1.000 euros mensuales durante 2 años como compensación, en total casi 100.000 euros. Me dejó en bancarrota, tuve que vender mi apartamento, volver a vivir con mi madre, perder el ascenso porque no podía concentrarme. Mi vida se desmoronó, y lo peor era que pensaba que me lo merecía, que había matado a mi propio hijo por ser mal esposo. Dejé que el silencio se asentara. Luego hablé con la mayor gentileza posible. Señor Ibáñez, necesito decirle algo. El bebé nunca existió. Cristina nunca estuvo embarazada. Usó prótesis, falsificó documentos médicos.
Todo fue fraude desde el principio. Marcos me miró sin comprender. ¿Qué? No, eso no tiene sentido. Yo vi su vientre, vi los ultrasonidos. El vientre era falso, expliqué. Una prótesis muy bien hecha. Los ultrasonidos eran imágenes genéricas descargadas de Internet. Todo fue elaborada mentira diseñada para obtener su dinero. Y usted no fue el único. Hay al menos 3 víctimas que sabemos. El color desapareció de su rostro. 3, repitió. 3, Dios mío. Todo fue mentira. Todo. Lo dejé procesar por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas susurro. Durante 5 años me culpé. 5 años pensando que había matado a mi hijo. 5 años de terapia. Medicamentos para depresión. Noches sin dormir. Y nunca hubo bebé. Nunca hubo nada. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos hacer algo al respecto. Cristina va a enfrentar cargos criminales, y usted puede demandar para recuperar el dinero que le robó. Marcos asintió, pero sus ojos estaban perdidos. No es el dinero, dijo, es el tiempo. 5 años de mi vida viviendo con culpa que nunca debí cargar. Eso no se recupera. Tenía razón, no se recuperaba, pero al menos ahora conocía la verdad. Y eso era inicio. Roberto Fuentes llegó esa tarde, 37 años, profesor de secundaria, con la misma expresión derrotada que Marcos. Su historia era casi idéntica. Conoció a Cristina en gimnasio hace 4 años. Noviazgo rápido de 3 meses. Matrimonio. Embarazo anunciado 2 semanas después. Cristina negándose a ir acompañada a médico. Ultrasonidos sin nombre. Peleas crecientes. Ella abandonándolo a los 7 meses de supuesto embarazo. Alegando aborto espontáneo causado por estrés, demanda por daños. Roberto pagó 35.000 euros en acuerdo. Perdió su confianza en relaciones. No había vuelto a salir con nadie desde entonces. Cuando le dije la verdad, Roberto no lloró, solo se quedó mirando al vacío. Luego dijo algo que me rompió el corazón. Yo quería ese bebé, más que nada en el mundo. Cuando ella dijo que lo había perdido, parte de mí murió también. Ahora me dice que nunca existió, que todo era actuación. No sé cómo procesar eso. No sé si alguna vez podré confiar en alguien de nuevo. Entiendo su dolor, dije, pero necesito que entienda que esto no fue su culpa. Cristina es profesional, ha perfeccionado este fraude durante años. Usted no podía saber, nadie podía, pero ahora podemos detenerla. Podemos asegurar que no haya más víctimas, y podemos hacer que pague por lo que hizo. Con Marcos y Roberto identificados, Clara continuó investigando. Quería estar absolutamente segura de que conocíamos la extensión completa del fraude de Cristina, y lo que encontró fue peor de lo que imaginamos. Clara entró a mi despacho con expresión sombría. Hay más, señoría. Más víctimas, no exactamente, pero encontré algo en redes sociales. Cristina tiene perfil en 3 aplicaciones de citas diferentes, todas con información falsa. En una dice ser enfermera, en otra dice ser diseñadora gráfica, en la tercera dice ser contadora. Todas las fotos son diferentes, pero es ella, y tiene conversaciones activas con al menos 5 hombres diferentes. ¿Qué tipo de conversaciones?, pregunté. Clara me mostró su tablet. Había logrado acceder a los perfiles mediante orden judicial. Las conversaciones seguían patrón consistente. Cristina, eres tan especial. Nunca había conocido a alguien como tú. Hombre, yo siento lo mismo. ¿Cuándo podemos vernos de nuevo? Cristina, pronto. Pero necesito ser honesta contigo. Estoy saliendo de relación difícil. Mi ex era controlador. Necesito ir despacio. Hombre, por supuesto, todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. Cristina, eres tan comprensivo. Mi ex nunca fue así. Creo que finalmente encontré a alguien bueno. Las conversaciones continuaban en esa línea. Cristina presentándose como víctima de relación pasada abusiva, ganando simpatía, creando conexión rápida, identificando hombres con estabilidad económica. Todo era cálculo, todo era trampa en preparación. Necesitamos advertir a estos hombres, dije, antes de que Cristina ejecute su plan con ellos. Clara asintió. Ya contacté a 4 de los 5. 3 respondieron agradecidos. Dijeron que algo les parecía extraño, pero no podían identificar qué. El cuarto se enojó. Dijo que estábamos interfiriendo en su vida privada. No creyó que Cristina fuera capaz de fraude. Le envié los documentos del caso. No respondió después de eso. Y el quinto,
Clara hizo pausa. El quinto es diferente. Se llama Tomás Herrera. 42 años. Viudo. Su esposa murió de cáncer hace 2 años. Tiene una hija de 10 años. Cristina ha estado cultivando relación con él durante 3 meses. Él ya le propuso matrimonio. Ella dijo que sí. Sentí el frío recorrerme. Este es el perfil perfecto para Cristina. Hombre vulnerable emocionalmente, con hija que necesita madre, probablemente con dinero del seguro de vida de su esposa, y desesperado por reconstruir familia. Necesito hablar con él inmediatamente. Dame su información. Clara me pasó los datos. Marqué el número. El teléfono sonó varias veces antes de que un hombre respondiera. Su voz sonaba cansada pero amable. Hola, señor Herrera, mi nombre es Isabel Torrente. Soy jueza de familia en Barcelona. Necesito hablar con usted sobre Cristina Velasco. Hubo pausa. Cristina, ¿le pasó algo? ¿Está bien? No, señor Herrera, pero necesito que venga a mi despacho. Hay información que debe conocer antes de casarse con ella. Tomás llegó al día siguiente con su hija Elena. Era niña delgada de 10 años con cabello rizado y ojos enormes, que todavía llevaban tristeza de haber perdido a su madre. Tomás me había explicado por teléfono que no tenía con quién dejar a Elena, que desde la muerte de su esposa, iban a todos lados juntos. Le dije que no había problema. De hecho, era importante que Elena también escuchara. Señor Herrera, Elena comenzó. Agradezco que viniera. Sé que esto es inusual, pero necesito hablarles sobre Cristina. Tomás me interrumpió. Antes de que diga nada, necesitas saber que Cristina ha sido bendición en nuestras vidas. Después de que perdimos a María Elena y yo estábamos destruidos, Cristina apareció como ángel, paciente, amorosa, comprensiva. Elena la adora, ¿verdad, mi amor? Elena asintió tímidamente. Cristina es linda, dice que va a ser mi nueva mamá. Dice que vamos a ser familia feliz. Mi corazón se rompió. Esta niña ya había perdido a su madre. Ahora estaba a punto de descubrir que la mujer que pensaba que llenaría ese vacío era depredadora. Señor Herrera, Elena, dije con la mayor gentileza posible, Cristina no es quien ustedes creen que es. Tomás frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que ella ha hecho esto antes. Muchas veces, se acerca a hombres vulnerables, gana su confianza, luego inventa embarazo, exige dinero, y desaparece. Ha defraudado a al menos 3 hombres que sabemos, les robó cientos de miles de euros combinados, y ahora los está mirando a ustedes. Tomás se puso pálido. No, eso no puede ser. Cristina me ama, ama a Elena. Vamos a casarnos el próximo mes. Ella ya está hablando de tener bebé juntos, de darle hermano o hermana a Elena. Exactamente, dije, ese es su método. Matrimonio rápido, embarazo anunciado, demanda de recurso, luego alegará aborto o complicación, los dejará emocional y financieramente destruidos. Le mostré los documentos, los casos de Javier, Marcos y Roberto, las pruebas médicas que demostraban que el embarazo de Cristina era falso, los certificados médicos falsificados, todo. Tomás leyó cada página con manos temblorosas. Elena no entendía completamente, pero veía la angustia de su padre. Papá, preguntó con voz pequeña. ¿Cristina es mala? Tomás la abrazó. No lo sé, mi amor, no lo sé, pero miró a mí con ojos llenos de traición y dolor. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no lo vi? No fue estúpido, dije firmemente. Fue humano, estaba buscando amor, buscando madre para su hija, buscando reconstruir lo que perdió. Cristina es experta en identificar esas necesidades y explotarlas, pero ahora sabe la verdad, y puede protegerse, puede proteger a Elena. Tomás asintió lentamente, cancelando la boda hoy, y voy a conseguir orden de restricción. No quiero que ella se acerque a Elena nunca más. Fue la decisión correcta, una decisión que probablemente le salvó de años de sufrimiento, pero podía ver el costo en su rostro. Otra pérdida, otra esperanza destruida. Después de que Tomás y Elena se fueron, me quedé en mi despacho pensando en todas las víctimas. Javier, Marcos, Roberto, Tomás, Elena, 5 vidas directamente afectadas, probablemente más que no conocíamos. Y en el centro de todo estaba Cristina Velasco, mujer de 29 años que había convertido la maternidad falsa en negocio, que había usado el anhelo más básico de los hombres, ser padres, como arma de extorsión. Necesitaba entender por qué.
Necesitaba entender cómo alguien podía hacer esto repetidamente sin remordimiento aparente. Ordené evaluación psicológica de Cristina. Ladra Ramírez, psicóloga forense que trabajaba frecuentemente con el juzgado, aceptó evaluarla. Tomó 2 semanas completar la evaluación. Cuando Ladra Ramírez me trajo el reporte, su expresión era sombría. Cristina Velasco presenta características consistentes con trastorno de personalidad antisocial, comenzó la doctora. Comúnmente conocido como sociopatía. Carece de empatía. No siente remordimiento genuino. Ve a otras personas como objetos a ser usados para beneficio propio. Es altamente manipuladora. Excelente leyendo emociones ajenas y reflejándolas para crear ilusión de conexión. Pero internamente está vacía. ¿Puede cambiar?, pregunté. La doctora negó. Individuos con este perfil raramente cambian. Pueden aprender a fingir mejor, a esconder sus tendencias, pero la estructura de personalidad fundamental permanece. Cristina va a continuar victimizando personas mientras tenga oportunidad. La única forma de detenerla es consecuencias legales severas y supervisión constante. El reporte psicológico fue agregado al expediente. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Evidencia de fraude en múltiples casos, víctimas dispuestas a testificar, documentación médica probando falsificación, evaluación psicológica explicando el porqué. Era tiempo de proceder con cargos criminales completos. La Fiscalía presentó acusaciones formales. Cristina Velasco fue acusada de 3 cargos de estafa agravada, 3 cargos de falsificación de documentos, 1 cargo de fraude procesal y 3 cargos de extorsión emocional. Si era declarada culpable de todos los cargos, enfrentaba hasta 15 años de prisión. Su abogada Patricia había abandonado el caso. No quería asociar su nombre con defensa tan claramente culpable. Cristina tuvo que conseguir defensor público, un joven abogado llamado Luis Martín, que claramente no tenía idea de cómo manejar caso así. Mientras esperábamos fecha de juicio, Clara continuó investigando y descubrió algo que añadía capa extra de oscuridad a toda la historia. Señoría, dijo entrando a mi despacho con urgencia, encontré algo sobre el pasado de Cristina, algo que explica mucho. ¿Qué encontraste? Cristina tuvo embarazo real hace 10 años. Tenía 19 años. El bebé fue dado en adopción. Busqué los registros. El bebé era niña. Fue adoptada por familia en Francia. Cristina firmó todos los papeles de renuncia de derechos. Miré a Clara tratando de entender las implicaciones. ¿Crees que eso la traumatizó? ¿Que por eso usa embarazos falsos? Clara asintió. Es posible. Renunció a su hija. Probablemente se sintió culpable o vacía y encontró forma de monetizar esa experiencia. Ahora puede embarazarse fingidamente tantas veces como quiera, recibir atención y recursos, y nunca tiene que dar a luz realmente. Es como repetir el trauma, pero esta vez encontró. Era teoría perturbadora, pero tenía sentido. Cristina había convertido su propia pérdida en arma, había transformado su dolor en sistema de extorsión. Era casi shakespeariano en su tragedia retorcida, pero eso no la excusaba. No borraba el daño que había causado. Si algo lo hacía peor, porque sabía exactamente qué significaba perder hijo, y aún así infligía ese dolor a otros repetidamente. El juicio fue programado para septiembre, 3 meses desde la audiencia inicial donde todo había comenzado. En ese tiempo los 3 hombres, Javier, Marcos y Roberto, formaron vínculo extraño, víctimas unidas por experiencia compartida. Se reunían semanalmente para terapia de grupo, ayudándose mutuamente a procesar trauma, a reconstruir confianza, entender que no habían sido estúpidos o débiles, solo humanos enfrentando monstruo que se especializaba en explotar humanidad. Tomás no se unió al grupo, estaba enfocado completamente en Elena, en asegurarse de que ella procesara la experiencia sin más daño, en reconstruir sus vidas nuevamente. Solo ellos dos, aprendiendo que estaban bien así, que no necesitaban a nadie más para ser familia completa. Mientras todo esto sucedía, yo preparaba el caso más fuerte posible, porque sabía que este juicio era más grande que Cristina Velasco. Era sobre enviar mensaje, sobre demostrar que usar maternidad como arma no sería tolerado, que las víctimas sin importar su género merecían justicia, y que los depredadores sin importar cuán calculadores, eventualmente serían detenidos. La sala de juicios estaría llena, la prensa estaría ahí,
Y yo estaba lista para exponer completamente a Cristina Velasco, lista para darles justicia a los hombres que había destruido, lista para asegurar que ningún otro hombre cayera en su trampa. La verdad iba a salir, y con ella venía el juicio. El día del juicio amaneció gris sobre Barcelona. Nubes bajas amenazaban lluvia, pero el pronóstico indicaba que aguantaría. Llegué al juzgado temprano como siempre. La sala ya tenía periodistas esperando. Este caso había captado atención nacional. Mujer acusada de fingir embarazos para defraudar hombres. Era narrativa que invertía roles tradicionales de victimización, y eso la hacía fascinante para medios y público. Vi a Javier, Marcos y Roberto llegar juntos, los tres vestidos formalmente, los tres con expresión de hombres preparados para enfrentar su peor pesadilla públicamente. Tomás también estaba ahí, aunque no testificaría. Elena se había quedado con sus abuelos. Él necesitaba ver esto, necesitaba presenciar justicia. Cristina llegó escoltada por guardia. Ya no llevaba ropa de maternidad. Vestía traje azul oscuro que su abogado defensor probablemente había escogido para hacerla ver profesional, respetable. Su cabello estaba recogido en moño simple, sin maquillaje dramático, sin lágrimas. Había abandonado la actuación de víctima vulnerable. Ahora era otra máscara. Mujer de negocios seria enfrentando acusaciones injustas. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron vi algo en sus ojos. Desafío. No había capitulado. Todavía creía que podía ganar, o al menos crear suficiente duda para evitar condena completa. Esa arrogancia iba a ser su perdición. La fiscal asignada al caso era Carmen Reyes, 48 años, veterana de casos de fraude. Había estudiado el expediente exhaustivamente y estaba lista. Su argumento de apertura fue devastador. Señorías miembros del jurado, comenzó. En los próximos días van a escuchar historia extraordinaria. Historia de depredadora que identificó vulnerabilidad masculina específica, el deseo de ser padres, y la convirtió en arma sistemática de extorsión. Cristina Velasco no es víctima, es arquitecta de fraude calculado que destruyó múltiples vidas durante años. Vamos a demostrar que ella fingió embarazo en al menos 3 ocasiones, que falsificó documentos médicos, que manipuló emocionalmente a hombres vulnerables, y que extrajo cientos de miles de euros mediante amenazas y mentiras elaboradas. Carmen presentó línea de tiempo visual en pantalla grande, 3 columnas. Marcos, Roberto, Javier. Para cada uno mostró fechas de encuentro inicial, matrimonio, anuncio de embarazo, inicio de problemas, separación, demanda. Los patrones eran idénticos, las fechas variaban pero la estructura era la misma. Era como ver mismo crimen ejecutado 3 veces con víctimas diferentes. El abogado defensor Luis Martín presentó su argumento con menos convicción. Su cliente alegó, era mujer que había cometido errores de juicio, que había estado confundida sobre sus propios embarazos, que había confiado en información médica incorrecta, pero no era criminal, era paciente que necesitaba ayuda psicológica, no prisión. Era defensa débil y todos en la sala lo sabían. No había forma de explicar 3 embarazos falsos idénticos como confusión genuina. El primer testigo fue Javier. Caminó al estrado con pasos firmes. Había esperado este momento durante meses. Carmen lo guió a través de su testimonio. Javier describió cómo conoció a Cristina, el noviazgo rápido, el matrimonio apresurado, el anuncio de embarazo que lo llenó de alegría, las excusas constantes de Cristina para no ir juntos a médico, las inconsistencias que notó pero ignoró porque quería creer. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, testificó Javier con voz quebrada. Sentí que finalmente mi vida tenía propósito. Iba a ser padre, iba a tener familia. Cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien, me odiaba a mí mismo por dudar. ¿Qué clase de hombre duda de su esposa embarazada? Pero las dudas no desaparecían. Los ultrasonidos nunca tenían su nombre. Las fechas no coincidían. Y cuando la confronté, ella lloró diciendo que yo era monstruo por no confiar en ella. Carmen mostró los certificados médicos falsificados que Cristina le había dado a Javier. Luego mostró confirmación de la clínica que nunca había atendido a Cristina. La prueba era irrefutable. Luis Martín intentó contrainterrogar. Señor Mendoza, sugirió,
Es posible que mi clienta genuinamente creyera estar embarazada. Embarazo psicológico quizás. Javier lo miró con incredulidad. Ella tenía prótesis de vientre, prótesis que ordenó por internet. Encontramos el recibo en su computadora. Eso no es embarazo psicológico, eso es fraude premeditado. El abogado no tuvo respuesta, se sentó derrotado. Marcos testificó después. Su historia casi idéntica, mismo patrón, mismas promesas, mismas mentiras, misma devastación cuando descubrió que el hijo que lloró nunca había existido. Durante 5 años pensé que había matado a mi bebé, dijo Marcos con lágrimas corriendo por su rostro. 5 años de culpa insoportable. Y todo era mentira. Ella me robó esos 5 años. Me robó mi salud mental. Me robó mi futuro. ¿Cómo se recupera uno de eso? Roberto fue último de los 3. Su testimonio fue más contenido pero igual de poderoso. Describió cómo después de Cristina no había podido volver a confiar en nadie. Cómo había perdido capacidad de conectar emocionalmente. Yo era profesor, dijo. Trabajaba con adolescentes. Después de lo que Cristina me hizo no podía mirar a mis estudiantes sin preguntarme si también me estaban mintiendo. Perdí mi pasión por enseñar. Perdí mi fe en la bondad humana. Eventualmente tuve que dejar mi trabajo. Estoy tratando de reconstruirme, pero es difícil cuando sabes que alguien puede destruirte tan completamente. Y seguir sonriendo. Miré a Cristina durante todos estos testimonios. Esperaba ver algo. Remordimiento, vergüenza, algo, pero su rostro permanecía neutral. Tomaba notas ocasionalmente. Susurraba a su abogado, pero nunca miró a las víctimas, nunca reconoció el daño que había causado. El segundo día trajimos testigos expertos. Ladra Hernández explicó el examen médico de Cristina. Mostró fotografías de la prótesis de vientre. Explicó con detalle técnico cómo era imposible confundirla con embarazo real bajo examen profesional. Luego Ladra Ramírez presentó su evaluación psicológica. Explicó el trastorno de personalidad antisocial, la falta de empatía, la capacidad de manipular sin remordimiento. No está confundida, testificó la doctora. No es víctima de circunstancias. Es depredadora calculada que entiende perfectamente lo que hace. Simplemente no le importa el daño que causa. Eligió este método de fraude porque es efectivo, porque explota emoción poderosa, y porque hasta ahora había funcionado sin consecuencias significativas. El tercer día fue el más dramático. Carmen llamó a testificar a varios de los hombres que Cristina había estado cultivando en aplicaciones de cita. Hombres que no habían llegado a casarse con ella pero habían estado en sus miras. Uno de ellos, Daniel Ruiz, describió cómo Cristina lo había contactado, cómo había creado conexión rápida, cómo había mencionado casualmente que su último novio la había dejado cuando descubrió que estaba embarazada, cómo había sembrado semilla de culpa antes de siquiera conocerlo en persona. Cuando leí sobre su arresto, dijo Daniel, me di cuenta de que yo iba a ser siguiente. Probablemente me habría casado con ella. Probablemente habría creído el embarazo falso. Probablemente estaría aquí testificando como víctima en lugar de testigo de lo que casi pasó. Tomás no testificó oficialmente pero pidió hacer declaración desde público. El juez lo permitió dado que era caso extraordinario. Tomás se puso de pie y habló directamente a Cristina. Mi hija perdió a su madre hace 2 años, dijo con voz temblorosa de ira. Elena tenía 8 años cuando María murió. La vio sufrir durante meses de cáncer. La vio deteriorarse. Vio cómo yo intentaba ser fuerte mientras me desmoronaba por dentro. Y cuando finalmente María murió, Elena y yo quedamos rotos. Completamente rotos. Hizo pausa. Lágrimas en sus ojos. Tú apareciste en nuestras vidas cuando estábamos más vulnerables. Elena empezó a llamarte mamá. Empezó a sonreír de nuevo. Y todo era mentira. Tú ibas a destruirnos. Ibas a quitarnos lo poco que nos quedaba. Y no te importaba. No te importaba que Elena ya hubiera perdido una madre. Estabas dispuesta a destrozarla de nuevo solo por dinero. Cristina finalmente reaccionó. Se levantó gritando. Yo los amaba. Amaba a Elena. Todo era real. Ustedes no entienden. Su abogado intentó calmarla, pero ella empujó. Todos ustedes me juzgan pero ninguno entiende. Ninguno sabe lo que es estar sola, ser rechazada,
necesitar construir vida. El juez golpeó el mazo. Orden. Señora Velasco, siéntese o será removida. Cristina se sentó, pero algo había cambiado. La máscara finalmente se había resquebrajado, y lo que apareció debajo era feo, lleno de autocompasión pero sin empatía real. Todo era sobre ella, sobre sus necesidades, sobre su sufrimiento. Las víctimas eran simplemente obstáculos en su narrativa personal. El cuarto día la defensa intentó presentar su caso. Llamaron a la madre de Cristina, Dolores Velasco, mujer de 55 años que claramente estaba destrozada por situación de su hija. Mi hija no es monstruo, testificó Dolores llorando. Ha tenido vida difícil. Cuando tenía 19 quedó embarazada. El padre del bebé la abandonó. Tuvo que dar a la niña en adopción porque no podía cuidarla. Eso la traumatizó. Nunca se recuperó. Carmen objetó. Señoría, el pasado traumático no justifica fraude sistemático. Muchas personas enfrentan traumas sin convertirse en criminales. Sostenida. Respondí. Señora Velasco, entiendo que esto es difícil, pero trauma no es licencia para victimizar a otros. Dolores asintió derrotada. Lo sé, lo sé. Solo quiero que entiendan que mi hija no nació mala. Algo en ella se rompió, y nunca supimos cómo arreglarlo. Luego trajeron psicólogo que había tratado a Cristina brevemente hace 3 años. Doctor Osorio testificó que Cristina había venido a 5 sesiones quejándose de depresión y ansiedad. Nunca mencionó los embarazos falsos. Nunca admitió actividad fraudulenta. Cuando le pregunté sobre relaciones, describía patrones de abandono. Decía que los hombres siempre la dejaban, que nunca se quedaban, pero presentaba a sí misma como víctima, no como perpetradora. Carmen en contrainterrogatorio fue directa. Doctor, basado en las notas de sus sesiones, ¿Cristina alguna vez mostró remordimiento por haber lastimado a alguien? El doctor revisó sus notas. No, todo era sobre su propio dolor, sobre cómo había sido lastimada. Nunca mencionó lastimar a otros. Exactamente, dijo Carmen, porque para ella, otras personas no son reales, solo son medios para sus fines. El quinto día Cristina finalmente testificó. Su abogado había intentado evitarlo, pero ella insistió. Creía que podía convencer al jurado, que su carisma funcionaría incluso ahora. Se sentó en el estrado con postura recta, manos en regazo, expresión serena. Carmen la interrogó sin piedad. Señora Velasco, ¿estuvo alguna vez realmente embarazada en los 3 matrimonios que estamos discutiendo? No, respondió Cristina, pero creía que podría quedar embarazada. Quería quedar embarazada. Entonces mintió a 3 hombres diferentes diciéndoles que estaba embarazada cuando sabía que no lo estaba. Yo quería que fuera verdad. Esa no es respuesta a mi pregunta. ¿Mintió? Sí. Pero, sin peros, ¿usó prótesis de vientre para simular embarazo? Sí. ¿Falsificó documentos médicos? Sí. Pero los doctores son caros. No podía pagar citas reales. Entonces falsificar documentos le pareció solución razonable. Cristina no respondió. Carmen continuó. Sabía que Marcos Ibáñez se culpó durante 5 años por supuesta muerte de bebé que nunca existió. No fue mi culpa que él se sintiera culpable. La sala completa reaccionó. Murmullos de indignación. El juez tuvo que pedir silencio. Carmen siguió. Sabía que Roberto Fuentes perdió su trabajo como profesor porque no podía funcionar después de su supuesto aborto. Eso no es mi responsabilidad. Sabía que Javier Mendoza gastó todos sus ahorros preparando habitación para bebé que nunca iba a llegar. Él eligió gastar ese dinero. ¿Y qué hay de Elena, niña de 10 años que perdió a su madre y empezó a llamarla mamá? Sabía que la estaba preparando para otra pérdida devastadora. Por primera vez Cristina vaciló. Elena era diferente, dijo en voz baja. Yo realmente la quería. Entonces, ¿por qué estaba lista para defraudar a su padre y abandonarla cuando obtuviera el dinero? Preguntó Carmen sin misericordia. Cristina no tuvo respuesta. Su máscara finalmente colapsó completamente. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de autocompasión, de frustración de haber sido atrapada. No entienden, sollozó. Nadie entiende lo que es estar sola, tener que cuidarse sola, necesitar construir seguridad. Ustedes me juzgan, pero todos harían lo mismo en mi posición. No. Respondí desde mi posición como jueza. No todos. La mayoría de personas enfrentan soledad y dificultad sin convertirse en depredadores. La mayoría encuentra formas éticas de construir seguridad. Usted eligió este camino, y ahora enfrenta consecuencias. Carmen terminó su interrogatorio. La defensa intentó rehabilitar testimonio de Cristina,
Pero el daño estaba hecho. Ella misma se había condenado con sus propias palabras. Los argumentos finales fueron breves. Carmen resumió evidencia devastadora. 3 víctimas directas, patrón idéntico, documentos falsificados, prótesis física, evaluación psicológica confirmando personalidad antisocial. Todo era irrefutable. Luis Martín hizo último intento pidiendo clemencia. Argumentó que Cristina necesitaba tratamiento psicológico, no prisión, que encarcelarla no ayudaría a nadie, pero su corazón no estaba en ello. Sabía que había perdido. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando volvieron, su veredicto fue unánime. Culpable, culpable en todos los cargos. La sala explotó en aplausos. Javier, Marcos y Roberto se abrazaron llorando. Tomás cerró los ojos con alivio visible. Cristina permaneció inmóvil, sin reacción, como si esto le estuviera pasando a otra persona. Programé la sentencia para 2 semanas después. Tiempo para preparar declaraciones de impacto de víctimas. Tiempo para que todos procesaran el veredicto. Tiempo para que yo considerara cuidadosamente qué sentencia era apropiada para crimen tan inusual pero devastador. En esas 2 semanas, recibí cientos de mensajes, hombres contando historias similares de otros lugares de España, de Europa. Aparentemente Cristina no era única. Había red de mujeres usando tácticas similares. Embarazos falsos como fraude era más común de lo que el sistema legal había reconocido. Este caso estaba abriendo conversación necesaria. Estaba dando voz a víctimas que habían permanecido silenciosas por vergüenza. Y estaba estableciendo precedente legal para procesar estos crímenes apropiadamente. El día de la sentencia llegó. La sala nuevamente llena. Cristina fue traída con uniforme de prisión. 2 semanas en custodia habían cambiado su apariencia. Sin maquillaje, sin cabello arreglado. Finalmente parecía lo que era, criminal esperando su destino. Me puse de pie para pronunciar sentencia, y las palabras que dije ese día cambiarían no solo la vida de Cristina, sino el precedente legal para casos similares en todo el país. La sala estaba en silencio absoluto. Mientras yo revisaba mis notas finales, podía sentir el peso de docenas de miradas esperando. Las víctimas necesitaban justicia, la sociedad necesitaba mensaje claro, y yo necesitaba equilibrar castigo con propósito. Cristina Velasco, comencé, ha sido declarada culpable de múltiples cargos graves. Antes de pronunciar sentencia, quiero que las víctimas tengan oportunidad de expresar el impacto de sus crímenes. Javier, Marcos, Roberto desean hablar. Los 3 se pusieron de pie. Javier fue primero, caminó al frente de la sala y se volvió hacia Cristina. Su voz temblaba pero era firme. Tú me hiciste creer que iba a ser padre. Comenzó. Durante meses viví en nube de felicidad que nunca había sentido. Planeé mi vida alrededor de ese bebé. Cambié mi trabajo para tener mejor seguro médico. Me mudé a departamento más grande aunque apenas podía pagarlo. Leí libros sobre paternidad. Tomé clases de primeros auxilios para bebés. Y cada noche hablaba con tu vientre falso, diciéndole a mi hijo inexistente cuánto lo amaba. Hizo pausa. Lágrimas corriendo por su rostro. Cuando descubrí la verdad, no fue solo perder al bebé. Fue perder mi fe en mi propio juicio, en mi capacidad de conocer a las personas, en mi derecho de ser padre algún día, porque ahora tengo miedo, miedo de confiar de nuevo, miedo de que cualquier mujer que diga estar embarazada esté mintiendo. Tú no solo me robaste dinero, me robaste mi futuro. Marcos fue siguiente, se paró frente a Cristina pero ella no lo miraba. Miraba al piso como si nada de esto le importara. Durante 5 años, dijo Marcos con voz rota, me desperté cada mañana pensando que había matado a mi hijo. 5 años de pesadillas donde veía bebé que nunca conocí, bebé que nunca existió. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez fue 3 meses después del supuesto aborto. Tomé pastillas. Mi madre me encontró. Me llevaron al hospital. Bombearon mi estómago. Estuve en psiquiátrico 2 semanas. La segunda vez fue 1 año después. Intenté ahorcarme. Mi hermano rompió la puerta a tiempo. Más hospital. Más medicamento, más terapia que no funcionaba porque estaba tratando culpa por algo que nunca pasó. Su voz se elevó. ¿Sabes cuánto cuesta eso? No el dinero, el costo humano. 5 años de mi vida perdidos en depresión. 5 años de relaciones que no pude formar, de trabajos que no pude mantener, de familia que sufrió viéndome destruirme. Y tú lo hiciste a propósito, por dinero. Roberto fue último. Se acercó más a Cristina que los otros. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Yo era profesor.
dijo Roberto. Trabajaba con adolescentes. Era bueno en mi trabajo. Los estudiantes me buscaban para hablar sobre sus problemas. Era persona en quien confiaban. Después de ti, después de descubrir que todo era mentira, no pude seguir. Cada vez que estudiante me decía algo personal, me preguntaba si mentía. Cada vez que padre venía a conferencia, veía manipulación. Mi cerebro se rompió. Mi capacidad de confiar se destruyó. Tuve que dejar profesión que amaba, trabajo que me daba propósito. Ahora trabajo en almacén, moviendo cajas. No tengo que hablar con nadie. No tengo que confiar en nadie, y está destruyendo mi alma lentamente. Pero es único trabajo que puedo hacer, porque tú me rompiste. Miró directamente a Cristina, y no parece importarte en absoluto. Tomás pidió hablar aunque no era víctima oficial. El juez permitió dado circunstancias extraordinarias. Tomás se puso de pie desde su asiento en el público. No habló hacia Cristina, habló hacia el jurado y hacia mí. Mi hija Elena, comenzó, perdió a su madre hace 2 años. Cáncer de mama. Murió lentamente, dolorosamente. Elena tenía 8 años. La vio deteriorarse. La vio perder cabello por quimioterapia. La vio llorar de dolor. Y cuando María finalmente murió, parte de Elena murió también. Su voz se quebró. Pasamos 2 años solos, Elena y yo, aprendiendo a vivir sin María, yendo a terapia, intentando encontrar nueva normalidad. Entonces apareció Cristina. Elena empezó a sonreír otra vez. Empezó a hablar de futuro. Empezó a usar palabra mamá, dirigida a otra persona que no fuera María. Y yo pensé que estábamos sanando, que íbamos a estar bien. Tomás continuó. Cuando jueza Torrente me dijo la verdad sobre Cristina, tuve que decirle a Elena, tuve que explicarle que la mujer que ella empezaba a amar, que llamaba mamá, era mentirosa, que nos iba a destruir. Elena me miró y preguntó, «Papá, ¿hay algo malo conmigo? ¿Por qué todas las mamás se van o mienten?» Tuvo que hacer pausa para controlar emoción. Ella tiene 10 años. 10 años, y ya cree que no merece amor verdadero, que está maldita. Eso es lo que Cristina le hizo. No nos robó dinero porque fuimos detenidos a tiempo, pero nos robó algo más profundo. Nos robó esperanza. Y va a tomar años, quizás toda la vida de Elena, repararla. Cristina finalmente habló. Se puso de pie sin que nadie se lo pidiera. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. «Todos ustedes actúan como si fueran víctimas inocentes», dijo con voz llena de desprecio. «Pero eligieron estar conmigo, eligieron casarse rápido, eligieron creer sin cuestionar. Son tan culpables como yo de ser ingenuos». La sala explotó. El juez tuvo que golpear más o repetidamente para restaurar orden. Javier gritó desde su asiento. «Nosotros confiamos. Eso no es ser ingenuo, es ser humano». Cristina se volvió hacia él. «Confianza es debilidad. Yo solo la exploté. Si no hubiera sido yo, habría sido otra persona». Se encogió de hombros. «Al menos yo fui honesta sobre mis intenciones». Eventualmente, el juez intervino. «Señora Velasco, siéntese inmediatamente o será amordazada». Cristina se sentó, pero algo había quedado claro. No había remordimiento, no había cambio, solo resentimiento de haber sido atrapada. Me puse de pie para pronunciar sentencia. Había considerado cuidadosamente cada aspecto del caso, la severidad del crimen, el número de víctimas, el daño psicológico profundo, la falta absoluta de remordimiento, y el precedente que establecería. «Cristina Velasco», comencé, «usted ha cometido crímenes extraordinarios en su naturaleza y devastadores en su impacto. Ha usado maternidad, algo sagrado y fundamental en nuestra sociedad, como arma de fraude. Ha identificado sistemáticamente hombres vulnerables y los ha destruido emocionalmente mientras les robaba financieramente, y lo ha hecho repetidamente sin mostrar capacidad de cambio o remordimiento». Miré directamente a ella. «La evaluación psicológica indica que usted presenta trastorno de personalidad antisocial. Esto no la excusa, pero explica por qué 3 hombres pudieron ser victimizados usando exactamente el mismo patrón, porque usted es experta en identificar y explotar vulnerabilidad emocional». Continué. «Los crímenes de fraude normalmente reciben sentencias basadas en cantidad de dinero robado. En su caso, aproximadamente 185.000 euros combinados. Eso por sí solo justificaría varios años de prisión. Pero el daño que usted causó va mucho más allá de dinero. Marcos Ibáñez intentó suicidarse 2 veces. Roberto Fuentes perdió su carrera. Javier Mendoza vive con miedo de volver a confiar. Elena Herrera, niña de 10 años, cree que no merece amor verdadero.
Estos daños son incalculables, son heridas que tardarán años, quizás décadas, en sanar si es que sanan. Y usted los causó deliberadamente, repetidamente, sin remordimiento. Hice pausa dejando que las palabras penetraran. Por lo tanto, considerando todos los factores, la sentencia de este tribunal es la siguiente: 12 años de prisión, por 3 cargos de estafa agravada, 3 años adicionales por falsificación de documentos, 1 año adicional por fraude procesal. Total 16 años de prisión, efectiva sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 12 años. La sala reaccionó. Algunos aplaudieron, otros lloraron de alivio. Cristina permaneció inmóvil. Continué. Además, restitución completa de todas las cantidades robadas más intereses y daños punitivos. Total aproximado: 350.000 euros a ser pagados a las víctimas. Además, orden de restricción permanente. Una vez liberada, no podrá acercarse a ninguna de las víctimas ni a sus familias. Además, registro permanente como defraudadora de alto riesgo. Cualquier pareja futura deberá ser informada de sus crímenes antes de matrimonio. Esto es medida extraordinaria, pero necesaria dado el patrón de su comportamiento. Finalmente agregué algo sin precedente. Además, este caso será usado para crear nueva legislación. Voy a recomendar al Parlamento que fraude mediante embarazo falso sea clasificado como crimen específico con penalidades claras, que incluya no solo restitución financiera sino compensación por daño psicológico, y que el sistema legal desarrolle protocolos para identificar estos casos tempranamente. Demasiados hombres han sufrido en silencio porque no sabían que lo que les pasó era crimen procesable. Eso termina hoy. Golpeé el mazo. Sentencia pronunciada. Caso cerrado. Los guardias se acercaron a Cristina. Ella se puso de pie con movimientos mecánicos. Por primera vez desde que comenzó el juicio, la vi realmente comprender la magnitud de lo que enfrentaba. 16 años, más de la mitad de su vida hasta ahora. Su juventud terminada, su libertad perdida, su futuro destruido como ella había destruido los futuros de sus víctimas. Mientras la escoltaban fuera de la sala, Cristina se volvió una última vez. Me miró directamente y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Algún día saldré. Y cuando salga, empezaré de nuevo, porque esto es lo que soy, lo que siempre seré. No puedo cambiar, no quiero cambiar. Ustedes no ganaron, solo me retrasaron. Los guardias la sacaron antes de que pudiera decir más. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Era amenaza, era promesa. Era admisión final de que la evaluación psicológica había sido correcta. Cristina Velasco era depredadora hasta el centro de su ser, y probablemente siempre lo sería, pero al menos durante 16 años. No podría hacer daño a nadie. Después del juicio, las víctimas se reunieron en mi despacho. Era inusual, pero sentí que lo necesitaban. Necesitaban cierre, necesitaban procesar juntos lo que acababa de pasar. Javier habló primero. Gracias, jueza Torrente, por tomarnos en serio, por no tratarnos como si fuéramos estúpidos por haber sido engañados. Nunca fueron estúpidos, dije firmemente. Fueron humanos. Confiaron en alguien que presentó máscara elaborada. Eso no es falla de carácter, es señal de humanidad. Marcos agregó: 16 años. Pensé que sería menos. Pensé que el sistema no nos valoraría, porque somos hombres, porque se supone que debemos poder defendernos. Su voz se quebró. Pero usted nos vio, nos validó. Eso significa más de lo que puede saber. Roberto permanecía callado, pero finalmente habló. ¿Alguna vez voy a poder confiar de nuevo? ¿Alguna vez voy a poder tener relación sin cuestionarlo todo? No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que van a intentarlo. Los 3 van a recibir terapia especializada. El tribunal está ordenando que Cristina pague por eso como parte de restitución. Van a tener apoyo profesional para procesar trauma. Y se tienen unos a otros. Esa comunidad de sobrevivientes es poderosa. No están solos. Tomás, que había permanecido al margen, habló. Elena me preguntó anoche si alguna vez voy a volver a casarme, si alguna vez ella va a tener mamá de verdad. No supe qué responder. Le dije que no lo sabía. Hizo pausa. Pero sé algo. Si alguna vez conozco a alguien, voy a ser más cuidadoso. Voy a tomar tiempo. Voy a proteger a mi hija. Cristina no va a ganar. No va a convertirnos en personas que no pueden amar. Solo va a enseñarnos a amar con más sabiduría. En las semanas siguientes,
La sentencia de Cristina Velasco generó debate nacional. Algunos decían que 16 años era demasiado, que el crimen era principalmente financiero y no merecía sentencia tan larga. Otros decían que era muy poco, que Cristina debería enfrentar prisión perpetua por el daño psicológico causado. Yo defendí mi decisión públicamente. 16 años envía mensaje claro, que usar embarazo como arma de fraude no será tolerado, que víctimas masculinas de manipulación emocional y financiera serán tomadas seriamente, y que el sistema legal está evolucionando para proteger a todos, sin importar género. El caso estableció precedente importante. Varios fiscales en otras regiones de España comenzaron a investigar casos similares que habían sido archivados. Hombres que habían pagado manutención por hijos inexistentes empezaron a presentar. El problema era más grande de lo que habíamos imaginado. 6 meses después de la sentencia, recibí carta de Javier. Escribió que había empezado a salir con alguien, lentamente, con mucha comunicación, con transparencia total sobre su pasado. La mujer era paciente, comprensiva, había sido víctima de abuso emocional en relación anterior. Se entendían, estaban construyendo confianza gradualmente. Javier escribió, por primera vez desde Cristina, puedo imaginar futuro, quizás algún día realmente seré padre, pero esta vez con alguien que merece mi confianza, alguien que ve mi vulnerabilidad como fortaleza, no como debilidad a explotar. Marcos envió email similar. Había vuelto a trabajar, no en posición tan alta como antes, pero trabajando. Había conocido a terapeuta excepcional que se especializaba en trauma de fraude relacional. Estaba aprendiendo que su depresión no era falla personal, era respuesta natural a abuso sistemático. Escribió, todavía tengo días malos, días donde no puedo salir de cama, pero están espaciándose. Y por primera vez en 5 años, tengo días buenos también, días donde puedo ver belleza, donde puedo reír, donde puedo imaginarme eventualmente siendo feliz. Roberto fue el más lento en recuperarse. Su email llegó casi un año después. Escribió que finalmente había aceptado trabajo como tutor privado. Solo 1 o 2 estudiantes a la vez. Era inicio pequeño de reconstruir su carrera de enseñanza. No estaba listo para aula completa todavía, pero estaba progresando. Escribió. Enseñé a chico de 16 años que estaba fallando matemáticas. Cuando finalmente entendió ecuación difícil su cara se iluminó. Y en ese momento recordé por qué amaba enseñar. Cristina no me quitó eso permanentemente. Solo lo ocultó por un tiempo. Lo estoy recuperando. Lentamente, pero lo estoy recuperando. Tomás escribió sobre Elena. Había completado año de terapia intensiva. Todavía tenía miedo sobre abandono, pero estaba aprendiendo a procesarlos. Había hecho amigas en escuela. Estaba sonriendo más. Una noche le preguntó a Tomás, «Papá, ¿crees que mamá María estaría orgullosa de nosotros, de cómo sobrevivimos?» Tomás le dijo que sí, que María estaría increíblemente orgullosa. Elena sonrió y dijo, «Entonces está bien, podemos seguir adelante». Tomás escribió, «Mi hija de 10 años es más sabia que yo. Me está enseñando sobre resiliencia, sobre esperanza». Cristina intentó destruirnos, pero Elena es prueba de que no lo logró. 2 años después de la sentencia, el Parlamento aprobó nueva legislación. Se llamó Ley de Protección contra Fraude Relacional. Incluía provisiones específicas para fraude mediante embarazo falso. Establecía penalidades claras. Creaba protocolos para que víctimas reportaran sin vergüenza. Proporcionaba fondos para terapia especializada. Y más importante, reconocía oficialmente que hombres podían ser víctimas de manipulación emocional y financiera en relación, que su dolor era válido, que merecían protección legal. Fui invitada a ceremonia de firma. Allí estaban Javier, Marcos y Roberto. Los 3 habían testificado ante comités parlamentarios ayudando a dar forma a la legislación. Estaban transformando su trauma en cambio sistémico. Estaban asegurando que futuras víctimas tuvieran recursos que ellos no tuvieron. Durante ceremonia, legislador que patrocinó ley habló. Hace 2 años, dijo, este tipo de fraude era invisible. Las víctimas sufrían en silencio, porque no había lenguaje legal para describir lo que les había pasado. Gracias a valentía de estos hombres, gracias a trabajo de jueza Torrente, hemos creado ese lenguaje, hemos hecho visible lo invisible, y hemos enviado mensaje, todos merecen protección, todos merecen justicia, sin importar género, sin importar circunstancia. Después de ceremonia, hablé con los 3 hombres. ¿Cómo se sienten?, pregunté. Javier respondió,
como si finalmente pudiéramos cerrar este capítulo. No olvidar, nunca olvidaremos, pero cerrar, movernos hacia adelante. Marcos agregó, esta ley va a salvar vidas. Lo sé porque habría salvado la mía. Si hubiera existido hace 5 años, quizás no habría intentado suicidarme. Quizás habría sabido que no estaba solo, que no era mi culpa. Roberto simplemente dijo, gracias por todo. Cristina cumple su sentencia en prisión de mujeres cerca de Madrid. Según reportes de guardias, es prisionera modelo, sigue reglas, evita conflictos, trabaja en biblioteca de prisión, pero también, según reportes, no ha mostrado cambio real. En sesiones de terapia obligatoria, repite palabras correctas, pero sin emoción genuina. Sigue viendo a sus víctimas como débiles. Sigue creyendo que lo que hizo fue inteligente, no malvado. Los psicólogos de prisión están de acuerdo. Cristina Velasco probablemente nunca cambiará fundamentalmente. Puede aprender a esconder mejor sus tendencias. Puede aprender a parecer reformada. Pero el trastorno de personalidad antisocial no se cura, se maneja. Y Cristina no muestra interés en manejarlo, solo en sobrevivir, prisión y eventualmente salir. Cuando eso pase en 12 años, será mujer de 41 años, todavía joven, todavía capaz de reinventarse, y eso me aterra, porque sé que si Cristina sale sin supervisión adecuada, buscará nuevas víctimas. Ha declarado explícitamente que no ha cambiado, que no puede cambiar. Por eso he recomendado que cuando sea liberada, esté bajo supervisión extensiva, registro de parejas, monitoreo regular, restricciones en su capacidad de casarse sin evaluación psicológica de pareja potencial. Hoy, 4 años después de la sentencia, miro hacia atrás y veo impacto completo de este caso. 3 hombres destruidos que encontraron camino hacia sanación. Una niña traumatizada que aprendió resiliencia. Nueva legislación que protege a víctimas futuras. Precedente legal que reconoce manipulación emocional como crimen serio. Y una depredadora detenida, al menos temporalmente. No es victoria perfecta. Las heridas de Javier, Marcos y Roberto nunca desaparecerán completamente. Siempre cargarán cicatriz. Elena siempre tendrá que trabajar contra miedos de abandono. Y Cristina eventualmente saldrá de prisión, probablemente sin haber cambiado. Pero es justicia. Imperfecta como siempre es justicia, pero real, tangible, significativa. Escribo esto ahora como registro, como advertencia, como guía, porque sé que hay más mujeres como Cristina, y más hombres como Javier, Marcos y Roberto. Este tipo de fraude existe en sombras, porque explota vergüenza. Hombres no reportan porque temen no ser creídos, porque temen ser ridiculizados, porque se supone que deben ser fuertes, invulnerables, incapaces de ser manipulados. Pero todos somos vulnerables cuando amamos. Todos podemos ser engañados cuando confiamos. Eso no es debilidad, es humanidad, y merece protección legal tanto como cualquier otra forma de victimización. Si alguien lee esto y reconoce patrón en su propia vida, promesas rápidas, embarazo súbito, resistencia a verificación médica, demandas financieras, busque ayuda, hable con abogado, insista en documentación verificable, protéjase, porque depredadores como Cristina dependen de silencio, de vergüenza, de víctimas que no denuncian porque piensan que fue su culpa. No fue, nunca es. La manipulación es crimen y merece ser tratada como tal. Termino con esto. 3 años después de sentencia, recibí carta inesperada. Era de Dolores Velasco, madre de Cristina. Escribió: Jueza Torrente, he luchado durante años entendiendo qué salió mal con mi hija, dónde fallé como madre, qué hice o no hice que la convirtió en esto, pero finalmente entiendo, no fue mi culpa. Cristina tomó sus propias decisiones, eligió este camino, y tiene que pagar consecuencias. Quiero que sepa que estoy del lado de las víctimas, que rezo por ellos cada noche, y que espero que algún día Cristina encuentre algo parecido a remordimiento. Pero si no lo hace, al menos está donde no puede hacer más daño. Gracias por eso. Gracias por proteger a otros de mi hija. Fue carta más triste que he recibido. Madre renunciando a esperanza de redención de su hija. Pero también fue carta de aceptación, de realidad, de justicia, siendo más importante que amor maternal. Y en eso había dignidad, dolor profundo, pero dignidad. Este es el caso del bebé que nunca existió,
de embarazos falsos que destruyeron vidas reales, de depredadora que finalmente fue detenida, y de víctimas que encontraron voz. Es historia de oscuridad, pero también de luz, porque al final, la verdad emergió, la justicia prevaleció, y los sobrevivientes contra todo pronóstico comenzaron a sanar. No perfectamente, no completamente, pero genuinamente. Y a veces, eso es todo lo que podemos pedir, eso y vigilancia, para que cuando Cristina Velasco eventualmente salga de prisión no pueda hacer esto nuevamente, para que las próximas víctimas potenciales sean advertidas, para que el bebé que nunca existió sea recordado, no como herramienta de fraude, sino como catalizador de cambio, de mejor protección, de mayor justicia, para todos.